Muy bien, continuamos aquí en El Observador TV y vamos a hablar de crianza, vamos a hablar de ser padres, vamos a hablar de un montón de cosas. Por eso recibimos a Melina Bronfman. Ella es especialista en desarrollo infantil, es argentina, pianista, musicoterapeuta y especialista, como les decía, en desarrollo infantil. Además es madre desde el año 90, se ha especializado desde hace años en educación y desarrollo, juego y límites sin violencia y enfoque familiar. Melina, muy buenas tardes. Bienvenida, un placer recibirte. Gracias. Para arrancar me gustaría que me digas si hay algún modelo para ser padre, ¿no? Cuando hay tanto en la vuelta y los padres estamos tan preocupados en hacer las cosas bien, si hay un modelo único o hay tantos como padres. No hay un modelo único. Lo que pasa es que suele haber un modelo único de hijo. Y con esto ya entro directamente en el tema de nuestra conversación, y es que la verdad que los niños, cuando son pequeños, tienen todos más o menos las mismas necesidades. La necesidad básica de un niño es principalmente contacto con los padres, con apego, ¿sí? Y apego constante. Cuando es muy pequeño, recién nacido, un niño cuando nace en un estado evolutivo de, digamos, tanta inmadurez que aunque nazca a término, se lo considera todavía prematuro. Y para que se parezca a otros mamíferos necesitaría al menos 9 meses más de una gestación externa. Y una gestación externa es hacerlo sentir como si estuviera en la panza, cargado, en brazos, en contacto. Ese contacto cercano con la mamá. Todos los padres, hay muchos que responden a estas necesidades perfectamente, inmediatamente entienden lo que su hijo necesita, aunque nadie se lo haya explicado, porque están como más en contacto, quizás hasta con su propia experiencia infantil, que probablemente haya sido así de facilitadora, pero hay otros padres que tenían como en su cabeza una ilusión de este bebé de propaganda, que está feliz, contento con los juguetes, y el bebé lo único que quiere estar es con sus padres y en brazos. Y también hay todo un cambio, y a veces se quejan, dicen, pero este niño, ¿cómo solo quiere estar en brazos? Como quejando, como que vino fallado, bueno, ¿no? Esa es una cosa que como madre me llama la atención, y también con mujeres, mamás cercanas, ¿no? Sí. Que tiene 1 mes, 2 meses, ay, qué caprichoso, quiere upa todo el día, ay, no lo agarres todo el día porque lo malcrías. ¿Se malcría un bebé de 2 meses? Ni siquiera está criado, ¿cómo se va a malcriar? No, al contrario, se malcría si justamente no le brindas lo que necesita, porque esto a la larga es traumatizante para un niño. O sea, un niño viene al mundo, esto ocurre en todos los niños del mundo, en la selva africana, en Groenlandia, en donde se te ocurra, los niños nacen y necesitan este contacto. Porque es fisiológico para ellos obtenerlo y calmarse y regularse. Esto es lo que hace que ellos se sientan a gusto, cómodos, que tenga sentido su vida, pero además hace que en su cerebro ocurran ciertas conexiones neuronales que si no tienen esta experiencia, estas conexiones no van a ocurrir. Es como que tiene un efecto a largo plazo a nivel de lo que es el desarrollo, ¿sí? Neuronal, neurológico, cognitivo, emocional. Por eso te decía, hay muchos modelos de padres, porque hay padres que realmente tienen instalada esta visión, digamos, tan a contranatura, disculpa el término, de que un niño tiene que acostumbrarse a llorar y no obtener respuesta para ser funcional a los padres. Y hay otros padres que no, que vibran justamente más bien armónicamente con las necesidades de su hijo, tienen una cosmovisión inclusive mucho más largoplacista, porque saben de alguna manera, o porque lo saben, porque lo han leído, porque alguien se los dijo, o de manera intuitiva, instintiva, que eso es lo que su hijo necesita y esto va a ser lo mejor ahora y más adelante. O sea que si hablamos del desarrollo del niño, parte desde el momento que nace, o sea... O antes. O antes. Sí, estamos hablando de lo que llamamos el periodo primal, que el periodo primal es un periodo tan sagrado, tan importante, que abarca desde la gestación hasta los 3 primeros años de vida. Imagínate que cuando un niño nace, su cerebro se ha desarrollado un 25% nada más, y cuando cumplió 3 años, su cerebro va a tener un 80% de desarrollo, y el 20% restante va a ser a lo largo del resto de su vida. Por lo menos hasta los 20 años, que es cuando se completa el desarrollo inicial de una persona, ¿sí? Se puede considerar que una persona recién alcanzó y completó su desarrollo cerebral, cognitivo, emocional, cuando alrededor de los 20 años, que es más o menos alrededor de los años en donde el cuerpo deja de crecer, el esqueleto deja de crecer.
Bien, recién hablabas de los padres que creen que tienen que dejar llorar a sus hijos. En este sentido te pregunto, quiero saber la respuesta, pero ¿qué opinás de toda esta corriente atrás de este libro que se llama Duérmete Niño, que está basado en eso, ¿no? En la frustración y en el llanto, que está muy de moda también, ¿no? Sí, está de moda acá porque Steve Hill, que es el autor de ese libro, tuvo que retractarse, tuvo muchas demandas por padres que un día, después de dejar llorar a su niño, lo encontraron muerto en la cuna, y de hecho tuvo que escribir otro libro en donde explica que en realidad esto no puede, este método que él escribió no puede aplicarse a un niño menor de 3 años porque su cerebro no está capacitado para absorber el estrés que desarrolla un niño que se lo deja llorar. Y la verdad que sí, este estrés se traduce en niveles de cortisol, que es una hormona que se puede medir a través de la saliva, y son niveles tan altos equiparables a por ejemplo, sesiones de tortura, ¿no? O sea, para que poder entender cómo sufre realmente. Terrible que puede ser para ese niño, sí, y traumatizante. Llorar y que tu papá no ve. No. Y esos niños que, digamos, esto es un método justamente, yo estoy a favor de lo que sería la fisiología, que no es ningún método. La fisiología es lo que ocurre espontáneamente. Lo natural. Claro, lo que ocurre espontáneamente, porque lo natural está tan estereotipado últimamente que ya no sabemos de qué hablamos cuando decimos natural, pero claro, lo que ocurre espontáneamente, si tiene las condiciones adecuadas, ocurre esto, ¿sí? En cambio, cuando vos querés hablar de método, decís, bueno, si yo someto a un niño a hacer esta serie de pasos, voy a obtener este resultado como consecuencia del desarrollo de conductas adaptativas que el niño empieza a desplegar para poder sobrevivir, porque finalmente lo que el niño quiere es sobrevivir. Y lo que hace con el cortisol es esto, hay tanto sufrimiento que el cortisol lo que hace es desconectar el cerebro, como decir, bueno, basta, esto así no va más, pum, desmayate. Y el chico se duerme, pero a largo plazo, lo que produce tener cortisol en el cerebro, en realidad lo que ocurre es que inhibe el desarrollo de ciertas áreas. Entonces después, si vos comparás imágenes cerebrales de niños con experiencias estabilizadoras y de niños con experiencias fisiológicas, amorosas, tranquilizadoras, segurizantes, son 2 cerebros distintos y 2 comportamientos distintos, desde ya. Bien, y en esta experiencia, ¿no? En esta forma de crianza a la que tú estás embanderada, de una manera llevándola por el mundo, también como padre uno tiene momentos, ¿no? Donde le dice, bueno, a los 6 meses, ¿no? Hay que sacarlo del cuarto, tiene que ir a dormir solo, son cosas que tiene que ir a trabajar, desde las instituciones tiene que ser arquitecto. Sí, es increíble porque nos hemos desnaturalizado tanto que tenemos una visión del niño que no tiene nada que ver con lo que el niño es capaz de hacer. Y en realidad, ¿por qué decimos que a los 6 meses tiene que dejar el cuarto? ¿Con qué sentido? O sea, ¿qué va a pasar ahí? O sea, o el niño desarrolla cortisol y se queda dormido solo, o va a llorar toda la noche y no va a dejar que los padres duerman. Es antifuncional de cualquier manera. En cambio, si vos esperás o acompañás la crianza de este niño, el desarrollo fisiológico de este niño, el niño solo probablemente después de los 3 años, solito, se vaya a su cuarto y hasta pida que no lo molesten, porque necesita empezar a desarrollar, ya se siente muy seguro solo, no necesita que estén cuidándolo todo el tiempo, no ha sido forzado, ¿entendés? Y él es capaz perfectamente de desplegar su vida. Yo conozco muchos padres, trabajo con muchos padres en Buenos Aires, y la verdad que gracias a las redes sociales, por todo el mundo, porque claro, la verdad que la globalización hace eso, que estemos por todos lados. Es tremendo. No sé si conocés la teoría del número Bacon, que era número 7, bueno, ahora creo que son 2. Tal cual. ¿Sí? La distancia entre una persona y otra es... Sí, nada. Y lo que, digamos, siempre recibo muchas consultas, inclusive por Skype y qué sé yo, y me acuerdo que un matrimonio que me contaron que su hijo se fue a dormir solo y ellos no estaban preparados para que se fuera a dormir solo. Se quedaron mirándose como diciendo, ¿qué hacemos? Y se fue a dormir a su cuarto. Y fueron y dije, tenía 1 año y pico, no tenía 2 años. ¿Vos querés dormir en tu cuarto? Sí. Y ellos estaban tan realmente predispuestos a acompañarlo que no se dieron cuenta de que el niño ya se había satisfecho. Para dar un ejemplo, ¿no? De que porque existe esta sentencia de que si no lo sacás ahora, no lo sacás nunca. Y es al revés. Si lo sacás ahora, él siempre va a querer volver. Por aquello del no y el sí. No, porque lo necesita. Claro. Y generás una carencia, instalás la carencia y quizás la instalás de por vida. Es como estar tejiendo un suéter y que te quede un punto sin hacer. Seguís tejiendo el suéter, pero el punto está
faltante, hasta, o sea... Sí, en algún momento se va a deshilachar. O si vos querés tener un tejido bien hecho, tenés que ir atrás, reparar ese punto y seguir tejiendo otra vez. Entonces, cuando te anticipás a lo que va a ocurrir, pero todavía no ocurrió, quiere decir que no puede ocurrir. Bien, ¿cuál es la correcta estimulación de nuestros hijos, ¿no? También estamos en un momento donde juguetes y cosas y videitos y le enseñamos y queremos que nuestros hijos sean Einstein Genios. a los 2 años. Sí. ¿Hasta qué punto está bueno eso o cómo es la correcta forma de hacerlo? Yo te agradezco la pregunta porque yo fui una gran y eximia estimuladora. Yo soy musicoterapeuta y la musicoterapia tiene uno de los campos de acción es la estimulación, porque en realidad estaba dedicada o la estimulación nació como una herramienta, como un recurso para utilizar en niños que tenían algún tipo de discapacidad, para poder ayudarlos a igualarlos a otros niños que no tenían ningún tipo de limitación. Entonces, la estimulación primero que es una intervención, y la intervención siempre debería ser utilizada de una manera exquisita como para dejar al niño en equilibrio, no en desequilibrio. Si vos llevas a tu bebé a estimulación y el bebé llora, no quiere ir, se enferma, quiere decir que esa experiencia lo hace involucionar, no le está haciendo bien. Hay otros enfoques, en vez de igualar al niño en la estimulación, lo que se puede hacer también es, en realidad, llevarlo a que desarrolle otras áreas que sí tiene sanas y que podrían compensar aquella que no tiene bien. Entonces es otro enfoque también completamente distinto dentro de lo que es la estimulación. Para darte un panorama de que cuando hablamos de estimulación no podemos hablar livianamente, sino que tenemos que saber de qué estamos hablando, de quién, de qué circunstancia, de qué momento de su vida. O sea, estudiar también, ¿no? No hacer... No solamente estudiarla, sino conocer el caso para saber si corresponde o no. Y muchos creen que la estimulación, claro, si vos con niños discapacitados los igualás, hablando así como... Sí, muy a lo grosso modo. Y además como si fuese una masificación que no corresponde de ninguna manera. Sí. Si lo haces con un niño que no tiene ninguna discapacidad, tenés un genio. Y en realidad la estimulación es una gran limitación. Porque el niño empieza a entender, a creer que tiene que satisfacer las expectativas del adulto. Y deja de buscar sus propias iniciativas. Entonces, si está el estímulo, él responde. Si el estímulo no está, no sabe qué hacer. No se le ocurre nada. Me aburro. Empiezan la queja. La pérdida de ese desarrollo lúdico de repente, ¿no? Del y niño. Una gran dependencia. Son los niños que dependen constantemente de que estén inventándoles una actividad porque a ellos no se les ocurre hacer ninguna. En cambio, un niño que tiene un desarrollo espontáneo, que desarrolla primero su propia autonomía corporal y segundo, su curiosidad, siempre tiene un plan, siempre tiene algo que hacer, siempre algo le va a interesar y se va a fijar de qué manera hacerlo y juega así y juega así, porque está constantemente en contacto con sus deseos y con su impulso vital. Un niño estimulado es un niño que tiene su impulso vital totalmente reprimido, porque aprendió a satisfacer al adulto. Aparte, a nivel vincular, te diría hasta perverso, porque el niño deja de tener el foco puesto en sí mismo. Y hay un detalle más también, a nivel neurológico. El mejor desarrollo que podemos prodigar en un niño es el desarrollo lento, porque en el cerebro están ocurriendo tantas conexiones neuronales. El cerebro tiene un desarrollo tridimensional y sumamente dinámico. Entonces vos no sabés, cuando un niño está aprendiendo a observar su mano, ¿qué más está haciendo? Está calculando la distancia, está viendo que chequea si tiene la capacidad de mover y de pensar en lo que está haciendo y lo que está haciendo se cumple con lo que está pensando. Hay muchas cosas que están ocurriendo ahí. Entonces, es una etapa de información constante. Y de un tejido tridimensional neurológico descomunal. Entonces quizás durante meses vos no ves demasiado, porque ves algo que se está configurando por dentro. En cambio, si vos enseguida vas con el sonajerito, agarralo, ¡ay, qué bien, muy bien, lo agarraste tú! Enseguida lo aprendió porque es parte de su impulso vital sobrevivir y satisfacer al adulto para sobrevivir. En algunos aspectos yo lo vería como un síndrome de Estocolmo, si hay tiempo hablemos de eso. Pero cuando pasa esto, ya no se produce un tejido neurológico tan tridimensional y tan dinámico. Se produce como una conexión rápida, ¿sí? Pero se perdió todo esto. Entonces sí podés tener un niño muy rápido para dar las respuestas que el adulto le propone, pero no tiene nada que ver con un desarrollo rico, con un desarrollo creativo, con un desarrollo profundo y de inteligencia. Por eso el tema de la estimulación
vuelvo otra vez atrás, la manera correcta de estimular a niños que no tienen problemas es no estimular. Bien, en este y sentido, brindarles el entorno adecuado para que ellos sí puedan desplegar. Bien, en este sentido, ¿qué pasa con la tecnología, no? Y bueno, habría que limitarla, habría que tener leyes. Yo cuando mi hijo era pequeño, ya tiene 24 años, cumple la semana que viene, pero cuando era pequeño la ley de la casa era 2 horas de pantalla diarias y nada más. Que elija, si tele, si compu, si esto, si lo otro, y él elegía y después no. Y yo me encargaba especialmente de llevarlo a andar en bicicleta, de llevarlo al club, de llevarlo a taekwondo, de andar a caballo, de ir a pescar, qué sé yo. Había un montón de otras habilidades que se desarrollaban, corporales, destrezas físicas, sobre todo cuando el niño es pequeño, las primeras destrezas que se van a desarrollar tienen que ver con su motricidad inicial, con que aprenda él solo a lograr desplazarse, darse vuelta, gatear, reptar, sentarse, pararse, acuclillarse, caminar y bueno, todo lo que es la riqueza del movimiento autónomo que no tiene nada que ver con poner al nene y sentado, por ejemplo, y decir, ya se sienta. Eso no es que ya se sienta, yo lo senté, pero se queda así quietito. No, eso, bueno. Eso es ansiedad de padre. Sí, porque siempre queremos chequear que esté bien, que esté sano, que sea un niño, digamos, sí, ¿no? Sí. También trasladando nuestros miedos. Que no va a tener problemas en el futuro. Y a veces es como matar a la gallina de los huevos de oro, porque por chequear esto interferimos en el resultado y lo obstaculizamos y al final tenemos un niño que más frustrado, en definitiva, ¿no? Porque él siente que no puede y se enoja mucho. Estábamos hablando de otra cosa, pero me perdí con esto No, yo te pregunté por la tecnología. De la tecnología. Que quedó claro de que tiene que ser en su medida justa, ¿no? Sí, y la verdad que cuanto menos, mejor. Porque la tecnología también produce una disociación. Esto estaba diciendo, los niños son eminentemente corporales. Y la tecnología es eminentemente cerebral. Vos ves en la pantalla un montón de cosas que te hacen trabajar, pero el cuerpo está quieto. Entonces produce una enorme disociación entre ambos ámbitos. Y un niño no necesita ver que alguien esté corriendo y sentir que el impulso de que corre. Necesita correr, necesita llevar a cabo esa descarga experimentar, física. Sí, que sus músculos lo sientan y lo lleven a cabo, que sus huesos sientan el peso de su cuerpo, que tiene que ser concreto, no virtual. Sí, estamos en un momento donde todo parece pasar por lo virtual, ¿no es? Sí, yo no sé qué va a pasar a futuro, digamos, cómo van a ser estos niños. Me hace acordar a la película Wall-E, no sé si te acordás, que estaban todos gordos sentados en unas camillas y no se podían ni mover. ¿No? Tal cual, como que la experiencia somática se había perdido y no había, sobre todo no había tampoco este disfrute, ¿no? Estaban todos adormecidos y desconectados. Melina, ¿qué pasa con los límites, no? Y esta ese gran tema Esta es otra gran pregunta, es bastante interesante porque todos preguntan por los límites y yo siempre voy un paso más atrás y me pregunto, ¿por qué hay que poner límites? ¿Por qué no pusimos unas reglas bien claras? Porque la verdad, yo te voy a contar, trabajo en una sala en Buenos Aires, donde es bastante amplia y hay mucho espacio, pero hay un equipo de música y muchos cables, tengo un esqueleto, así que no es para jugar, y vienen muchos niños, y cuando llegan les digo, miren, les quiero contar algo, acá hay un montón de juguetes, todo este espacio pueden tocar lo que quieran, esto que está acá no se puede tocar, este equipo de música que está acá no se puede tocar, esto sí se puede tocar, y yo pongo las reglas antes, no los toca ni uno. Bien, ahora, ¿pero pasa lo mismo afuera que en la casa? Entonces, yo me pregunto si estos padres, cuando tienen que poner límites, ya llegaron tarde, no avisaron, quizás, probablemente, qué era lo que se podía y lo que no se podía. Porque los niños van a estar siempre con la intención de ir a lo máximo. Ellos, por un impulso vital, quieren desarrollar su potencial al máximo. Y ir al límite constantemente. Pero ir al límite es a lo máximo que yo puedo. Quiero saber cuán bueno soy en esto. Me voy a trepar lo más alto que pueda. Voy a ir lo más alto. Siempre voy a hacer lo máximo que pueda, no lo mínimo. Y a todos nos pasa. Vos también querés ser la mejor mamá que puedas. Y todos queremos hacer todo nuestro óptimo. Entonces, pero ellos no tienen conciencia del peligro. Los adultos sí. Entonces, en los adultos está guiarlos o la transmisión de los acuerdos sociales, en donde les tenemos que decir, yo sé que vos querés hacer esto, acá se hace de esta manera, o sea que tu máximo va a ser este.
Y vas a comprobar que los niños llegan hasta ahí y quizás si quieren trascenderlo te miran como diciendo, ¿verdad que era hasta acá o puedo un poco más, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando, porque sabés que hay niños que o sea, no se quedan con esa regla y que van constantemente a querer pasar? Como padre, ¿cómo enfrentar esa situación, ¿no? ¿Cómo manejarlo? Se pone en penitencia, se charla, se le quita algo que sabes que le gusta, ¿no? No sé, se me ocurren tantas cosas que pueden llegar a pasar. Yo creo que si hay un niño que no acepta las reglas, es porque está, de alguna manera, es mi creencia y lo he comprobado, está de alguna manera arrastrando un desequilibrio, una desregulación anterior, importante. Algún tipo de carencia. No podemos saber cuál, pero digamos, podría darte ejemplos. Por ejemplo, una niña que corría mucho tanto, la madre tenía un bebito recién nacido y esta niña corría tanto que le quería comprar una correa de estas que se han visto, se ven correas para niños. Porque corría mucho. Entonces, bueno, vinieron a una consulta porque además hablaba muy a los gritos, estaba como muy expansiva, muy exacerbada en su expresión. Y se accidentaba, se golpeaba, se notaba como que un llamado de atención enorme. No estaba muy regulada. Y entonces mi pregunta de siempre es, bueno, a ver, hablemos de la historia de esta niña, cómo fue su primera hora de vida, su primer día, su primera semana, y empezaron a aparecer cosas, ¿no? Que fue llevada a neo, que fue separada de los padres, que esto, del otro. Entonces, como esta niña ya hablaba, yo dije, bueno, pregúntenle si ella se acuerda de cuándo nació y qué se acuerda, y esta niña empezó a llorar a los gritos, contándoles que la separaron de los padres, que ella quería a su mamá, que la extrañaba, que no podía correr hacia ella, que la tocó un médico y le hizo doler, que ella corría ahora porque huía de ese médico que tenía miedo, de hecho tenía mucho miedo de ir al médico cada vez que la llevaban. La madre no podía creer lo que estaba escuchando, me escribió muy tarde, como a las 3 de la mañana, no podía dormir porque a ella se había revelado un montón de datos que ni se le había ocurrido que su hija podría haber registrado durante sus primeras horas de vida. Obviamente a esta niña no le iba a servir ni la correa, ni que sacarle los juguetes, ni la computadora. Eso la iba a desregular todavía más inclusive. Porque cuando un niño arrastra una desregulación anterior, previa, lo que el niño está haciendo, por más que a los adultos no nos guste, tiene que ver con una regulación, con una falsa regulación. Como si él te dijera, de alguna manera esto me permite estar en equilibrio, de alguna manera esto me permite no enloquecerme. Como si un adulto, por ejemplo, fumarse un cigarrillo lo calmara. Claro. Eso no es saludable. Entonces la importancia del diálogo, ¿no? De la comunicación con nuestros hijos. De poder entender, para mí, de poder entender desde dónde puede estar viniendo esto y repararlo, ir a ese punto del suéter que quedó mal tejido y repararlo concretamente. Obviamente es con la palabra, quizás con un pedido de disculpas. De decir, yo no sabía que te hacía mal dejarte llorar. A mí me habían dicho que tenía que hacer eso y yo lo creí y no lo sabía. Hay una frase para mí muy buena de Humberto Maturana que a mí me calma mucho cada vez que recuerdo también los errores que yo cometí criando. Y la frase es, no cometemos errores, simplemente no sabemos. Y es esto. Por eso me parece tan importante y estoy tan agradecida que me hayan invitado ahora a este taller de mañana, porque yo creo que más allá de los profesionales que pueden tener una formación en una línea o en otra y estar, digamos, con una fundamentación fisiológica y otra fundamentación que no es fisiológica, es como que especulativa, te diría, porque no sabes si va a ser o no va a ser así, pero especulan con que va a ser así, con que vas a desarrollar o obtener ciertos resultados por desarrollar conductas adaptativas. Pero me parece que lo más importante es que los padres cuenten con estas informaciones, porque los padres son los que crían. Un profesional te puede decir, déjalo llorar toda la noche, y vos te vas, le cerrás la puerta y haces lo que querés, porque sos el padre, y el profesional no va a ir a tu casa a supervisar qué estás haciendo. Sí, tener las herramientas como para poder después optar yo lo que quiero hacer. Entonces las herramientas tienen que ser las más correctas, las más adecuadas, las más saludables, para obtener resultados a largo plazo. También creo que está bueno el no castigarse, ¿no? Eso que decías recién. Como padre, yo creo que todo padre y toda madre siempre quiere hacerlo mejor. Y a veces equivocadamente crees que estás haciendo lo mejor, pero no lo estás haciendo por mala intención. No querés arruinarle la vida a tu hijo.
crees que estás haciendo lo que le está haciendo bien, aunque después de repente confirmas que no. Pero justamente la contraparte de la frase de Maturana es, bueno, ahora que sabemos, puedo encauzar. No cometamos errores. No seguir por ese camino. Exacto, entonces ahí hay que hacer como un reajuste quizás de las acciones, del paradigma, de la cosmovisión que uno tenía como padre. Melina, contame un poco, mañana es la charla. Mañana a la mañana hay una charla, digamos, la idea es algún día generar un grupo de formación acá para profesionales, pero vamos a iniciar con una charla brindando herramientas elementales, en donde también pueden venir padres, pero sin niños presentes, o sea, pueden venir padres. O sea, no es solo para solo para adultos, adultos, sino para adultos está también. Está enfocada para profesionales, porque la bien, idea pero es pueden que ir papás. Podrían venir padres sin los niños. Y después a la tarde va a haber 2 charlas, una para padres de niños de 0 a 1 y otra para padres de niños de 1 a 3 años. Bien. Es en el Hotel Trip de Montevideo, ¿verdad? Sí, bien. Ahí es. Es con inscripción. Eso mismo, es con inscripción. ¿Sabés a dónde se tienen que inscribir? Sí, tienen que escribir a hola, con H, sí. hola, @biencriados.com. Bien, ¿la entrada tiene un costo? ¿Es gratuita? Tiene un costo, pero yo no sé. Bien, está. Pero que entren ahí y se asesoren y así pueden... Sí. Y también estoy ofreciendo, tengo algunos horarios de consultas privadas, no muchos, y algunos se han llenado, pero digamos, ha llamado gente pidiendo consulta privada y existe la posibilidad. Bien, y aquellas personas que de repente nos estén viendo, que quieran contactarse contigo, digo, por fuera, más allá de las charlas. Facebook. Facebook. Sí. ¿Con tu nombre te encuentran ahí? Con mi nombre. Yo respondo siempre y... O de repente si se van a dar una vuelta por Buenos Aires, poder encontrarse. Yo creo que esto tiene que estallar. Tenemos que dejar de depender de mandatos o de satisfacer terapeutas, ¿no? Tenemos que realmente, así como el niño necesita revelar su propio potencial, los padres también tenemos ese potencial y es maravilloso cuando se produce el encuentro. Melina, muchas gracias por haber estado aquí en El Observador TV y éxito mañana con la charla. Muchísimas gracias a ustedes.